Bienvenidos a Noches de Misterio. Muy buenas noches de misterio. Muchas veces hablamos de la divulgación, ¿no?, de estos temas. Pero ¿cuál es la tarea principal del divulgador en este caso? Es hacer accesible, digo yo, comprensivo y ameno al conocimiento especializado sobre un tema a la sociedad, ante todo. Significa que es el puente, o aquel que divulga es el puente entre lo académico y la sociedad, transformando un lenguaje en narrativas claras y lo más sencillo posible para ser asimilado. Así es que intentamos ser divulgadores. Aquí se exponen criterios. En el día de hoy lo tengo a un amigo que es periodista, bibliotecario, casi abogado. Bueno, para mí es un genio el tipo. Para mí es un genio. Y así que lo vamos a tener hablando sobre qué es ser divulgador. ¿Cómo Hola, estás, Mario? Carlos, ¿me escuchás? Ahí te escucho perfecto, ¿me escuchás? Bien, sí, ahora sí. Sí. Esperá que me pongo los auriculares. Yo siempre digo, soy el ejemplo de lo que no hay que hacer por radio. Me olvido los auriculares, ¿viste? Es así. Yo en una época no los usaba Sí. porque había un técnico que era muy jodón Ajá. y se ponía a contar chistes mientras estaba haciendo el programa. Entonces, claro, Y al a lo final mejor te decidimos reís usar y nadie otros sabe por códigos. qué, ¿viste? ¿Qué le pasa a este? Sí, decidimos usar otros códigos, ¿viste? Golpear en la pecera, en el vidrio, ese tipo de cosas. Cuando el tema era medio serio empezaba a contar Sí. algunos cuentos y ¿viste? Era todo un ejercicio. Bueno, Así que después por privado te paso algunos cuentos, quédate tranquilo. dale. Es importantísimo lo que estabas tocando, Mario, Sí. el rol del divulgador, ¿no? Ujú. Creo que el periodista, los periodistas, en el caso tuyo, el caso de mucha otra gente, en mi caso, creo que tenemos una gran responsabilidad, que es esto que vos muy bien marcaste, traducir o decodificar Ujú. en un lenguaje simple, Ujú. algo que puede ser un poco más complejo desde lo académico, ¿no? Exacto. Y que hacerlo en un lenguaje simple no significa abaratar el producto, de ninguna manera, no es Ajá. eso. Y más en el terreno, en esto que tanto nos apasiona, que es la ufología, donde parece predominar el lenguaje snob, Sí. donde empezamos a hablar muy complicado, y cuanto más complicado mejor, ¿viste? Más complicado mejor, nadie entiende, y dice, che, pero qué interesante, no entendí nada, pero Pero me pareció interesantísimo lo que dijo este interesante. tipo, ¿no? Eso es algo que lo venimos viendo y escuchando desde hace bastante tiempo. Es así. Y en ese Es sentido, así. coincido totalmente con esto que vos decís. Hay un escalón intermedio o varios escalones intermedios entre el conocimiento del hombre de la calle. Hago una aclaración, hombre de la calle somos todos. Todos. Ujú. No estamos hablando de alguien en particular. Todos somos profanos en muchísimas materias y a lo mejor entendemos algo, un pedacito de la realidad en la que nos hemos dedicado a estudiar. Ujú. Qué sé yo, el caso tuyo de la ingeniería, el caso mío de la bibliotecología, y tampoco es que tenemos la vaca atada, o sea, no es que tenemos el conocimiento acabado, Exacto. sino que arañamos un pedazo de esa realidad. Y entonces somos, cuando quiero que queden claro, cuando hablamos de hombre de la calle, mujer de la calle, cuando estamos usando
Ujú. estos términos nos estamos refiriendo a todos, al rol que todos tenemos, ¿no? Como personas Ajá. con un conocimiento, había muchos epistemólogos, ¿no? Que Ujú. decían eso, ¿no? Ujú. El conocimiento del hombre de la calle, que es un conocimiento importante, porque es el que parte de la observación directa y con el que empieza uno a hacer determinadas conclusiones. Exacto. Ahora, el divulgador, el periodista de investigación, tienen ese rol de hacer un puente. Para mí, ejemplo de divulgador en mi adolescencia fue Carl Sagan, Sí, con obvio. Cosmos. Obvio. Yo no sé en Buenos Aires, donde vos vivías. Acá, Eh, la serie Cosmos las pasaban a las 12 de la noche. Era uy, una no. locura. Años 80, 81, a las 12 de la noche. Como mis viejos eran bastante exigentes, pero si se trataba de ver algo que sirviera al conocimiento, ahí tenía piedra Qué libre. Ahí distintivo. podía quedarme levantado hasta esa hora Perfecto. y Bien. escuchar ese programa, Ajá, ¿no? ajá. Y entonces, digo, me parece que en el terreno de tu programa, en el terreno del segmento sobre el cual estamos hablando, Ujú. deberíamos tal vez hacer una autocrítica en cuanto a cómo presentamos ciertos temas. Sí, Eh, sí. A veces da la impresión que con tal de ganar, de monetizar, que no estoy en contra de eso, digo, pero a veces se presenta cualquier cosa. No Y- te hagas problema. Yo acá pido que no se suscriban directamente. No, yo ya sé, vos tenés un compromiso ético muy, muy claro en ese aspecto, pero quiero decir que si igual lo pidieras, yo sé que en este caso vos seguirías estas reglas no escritas, ¿no? Que es Exacto. el hacer, como vos bien dijiste, el hacer accesible un conocimiento determinado o una disciplina o algo al común. Y vos fijate que hay algo que me llama mucho la atención Ujú. en varias ramas del periodismo, Ajá. pero sobre todo en el llamado periodismo de misterio, ¿no? Ujú. Es un poco difuso el nombre, pero bueno, puede ser atrayente, que es la carencia en muchos casos de las herramientas propias del periodismo Ajá. y de las herramientas propias de la clasificación de los temas que se van a analizar o que se van a abordar. Ujú. Fíjate que, por ejemplo, ¿no? Escuchamos hablar del caso Trancas, Ajá. escuchamos hablar del caso Platner. Sí. Ahora, en un caso estamos, en el primero de los casos, el caso Trancas, estamos haciendo referencia a un lugar. Claro. En el Claro. segundo estamos mencionando un apellido. Ujú. ¿Cómo hacemos para clasificar? ¿Cómo hacemos? Deberíamos, tal vez es un vicio profesional de mi parte, Puede ser. el de bibliotecario, O- pero decir, bueno, si vamos a organizar, yo sé que se han hecho intentos, porque se han hecho intentos de organizar ficheros, formas de catalogación y clasificación. Lo que se Digamos- empleaba comúnmente era del primer tipo, segundo, tercero y así Claro, sucesivamente, ¿no? exacto, eso también está perfecto, pero cuando vos vas a la casuística, ¿qué es lo que deberíamos poner primero? ¿El nombre del Claro. protagonista? O, ¿El lugar geográfico? ¿El año? Yo creo que como pasa con las fichas bibliográficas, sería bueno tener varias formas, pero tomar una forma base, decir, bueno, ujú. adoptemos tal cosa. Y después, qué sé yo, por ejemplo, el lugar geográfico, después Claro. el nombre, después el año, seguir siempre esa regla de manera que eso facilite la búsqueda. Está bien que hoy con la computadora, con los ordenadores, Podés. se pueden hacer búsquedas brownianas, pero a mí me parece que esa especie de... todo el mundo lo sabe, porque alguna vez lo planteé esto en un congreso, no ahora, sino en los 90, donde inclusive
las fichas eran manuales. Sí. No todo el mundo tenía computadora. Y totalmente inductivas eran, Carlos, Claro, si vos recordás. y entonces, no, bueno, pero si vos hablas del caso Trancas, todo el mundo lo sabe. Está bien, pero que todo el mundo lo sepa acá no significa que no sigamos una regla, decir, bueno, ¿qué es lo que ponemos primero? ¿El apellido del protagonista, de Moreno, de quién? ¿Qué es lo que hacemos? Claro. Y después, fíjate, en las entrevistas, muchas veces uno se encuentra que no se siguen las preguntas básicas del periodismo. Esto lo hablamos lo charlé una vez, me acuerdo, con nuestros amigos, con Poli, Pablo Chadañán, Machado, sí. y con José Manuel Salafranca lo hemos hablado. Allá por el 2 de febrero del año pasado. Y fíjate que una entrevista debe responder a las famosas 5 Ws del inglés, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? En español le agregamos además el por qué. Toda entrevista debe responder a eso. ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Por qué pasó? ¿En qué lugar pasó? Y bueno, esas son pequeñas reglas de oro, si queremos, que dan lugar a decir, bueno, esta entrevista está completa. Claro, alguno puede decir, bueno, pero no es una investigación acabada. A ver, no. ¿Estamos hablando de una investigación periodística o de la entrevista periodística? No estamos hablando de una investigación de caso. Estamos hablando de otra cosa. Bien. Y en eso, vos sabés que, ¿por qué traigo a cuento esto, Mario? Porque yo no sé, pero si vos lo habrás notado, pero hace un par de años siento como que hay un ataque a los divulgadores. Una descalificación del divulgador. Y como Perdón. pero este tipo está hablando y no sabe nada. ¿La descalificación es por parte de otros divulgadores o de la gente que está escuchando? Mira, o viendo. Por parte de algún investigador, por parte de algunos investigadores, y por parte tal vez de cierto público ufológico que dice, bueno, debería ir más allá, profundizar más allá, pero bueno, yo siempre pienso que todos en algún momento tuvimos esa puerta de entrada a la investigación ufológica, ¿no? Entonces, y si tuvimos esa puerta de entrada es porque alguien hizo accesible la cuestión. Y después también nos encontramos con, no, Mario, si vos le haces una entrevista a fulano, yo no voy. A mí me ha pasado, Mario, eso, ¿eh? Sí, pasa. A mí me ha pasado, sinceramente, en el programa que hacíamos acá en Mar del Plata, a las puertas de Magoño, en Viaje a la Frontera de lo Imaginal. Escúchame, a mí me han dicho, ¿y vos desde cuándo sos ufólogo? Si no te conocemos, me dicen. Pasó. Bueno, eso además de ser una falta de respeto, es un ninguneo berreta, porque todo el mundo sabe que vos por lo menos de los 70 estás en esto, o sea... a ver, yo sabía de vos mucho antes de conocernos personalmente. Lo que pasa acá es que te hagas público o te mantengas en lo privado. Es la gran diferencia que hay entre que dicen, ¿vos sos investigador de campo o investigador de escritorio? Los dos son investigadores. Esto también es una falacia, porque en realidad tanto cuando me refiero a una falacia cuando se tiende o es algo que está mal, cuando el investigador de campo tiende a descalificar al de escritorio o al revés, porque en muchos casos una misma persona reúne los dos roles porque lo que recoge en el campo tiene que procesarlo. En el campo de la investigación me refiero. El campo, no estoy hablando del... Por si algún literalista, claro, el campo no es que esté en el campo puede ser una investigación de campo a alguien que esté entrevistando en su casa a otro también, ¿no? Pero es la misma persona. Y esto también de tirar abajo al investigador de escritorio me parece... primero que es una rivalidad que no conduce a nada. Después que el trabajo de escritorio es sumamente importante. El desgrabar una entrevista, el escuchar detenidamente una entrevista, el hacer un análisis semiótico y lingüístico de esa entrevista.
en averiguar el palincesto que te da esa entrevista. ¿Qué es un palincesto? El palincesto es, en sentido metafórico, es cuando vos podés acceder a otros, o te remite ese relato a otros relatos. Exacto. El palincesto era una cuestión de... Escribían en el mismo pergamino en su momento por cuestiones económicas, como el pergamino era muy caro, Claro. para reusarlo le mandaban una capa de algo arriba y después seguían escribiendo. Ahorraban Y entonces papel. cuando empezaban a arañar el pergamino, por debajo empezaban a aparecer otras cosas. Sí. ¿no? Y entonces ese palincesto en sentido metafórico y no tan metafórico, aparece cuando uno desgraba detenidamente una entrevista, una conversación, y detrás del relato uno puede intuir qué cosas leyó esa persona, qué influencias tiene, por qué motivos dice tal o cual cosa, qué ideología política tiene también. Lo hemos hablado acá en tu programa. Sí, señor. No, digo, Sí, ¿cuántas veces nos ha pasado en entrevistas escuchar relatos totalmente supremacistas colocándose el testigo en un papel de ser inferior, ¿no? Es una cosa, pero rarísima, ¿no? Y eso habla mucho también, no solo del testigo, eso está hablando también del lugar en el que está el testigo, el lugar geográfico. Exacto. Está revelando, exacto, claro, está exacto. revelando también La diferencia, digamos, ¿no? Es como que se notan más las diferencias, no la investigación. Es lo mismo cuando, hablando mal y pronto, cuando le sacamos el cuero a alguien, es como que te vas de tema, te desfocalizás en este caso. Viste que ese famoso dicho que dice lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro. Entonces, quien está narrando algo está hablando mucho de sí, y eso requiere de muchísimo respeto. Y tal vez cuando uno hace una entrevista a modo de divulgación, yo por lo menos voy a contar algo que... A ver. Trato de ponerme de acuerdo cuando voy a entrevistar a alguien por radio sobre ciertos límites. Quiere decir, a ver, por ejemplo, supongamos, vamos a hacer al revés. Sí, Mario, mira, vamos a hablar de tal cosa, te voy a entrevistar en mi programa. ¿Hasta dónde podemos ir en la entrevista? ¿Por qué? Porque por ahí puede haber cosas de tu intimidad que no querés revelar. Claro. Y tenés todo el derecho, porque el derecho a la intimidad es un derecho. Y me parece de muy mal gusto, y este es el gran problema que ha pasado, que ahora le pegan a los buenos divulgadores, porque algún divulgador que al mismo tiempo era investigador, que ya no está en estos días compartiendo acá con nosotros, ha violado esas reglas muchas veces, ¿no? Sí. Es decir, llevar a algún programa que tenía él en una radio de Buenos Aires, y luego de haber acordado con el testigo, quien vivió algo, decir, no, mira, yo de esto no quiero hablar porque por ahí mi familia o lo que sea, y ¡zas! Claro, lo madrugan con una pregunta terrible y no le queda otra que hablar, violando esos acuerdos. Lo que hay que decir a favor de los divulgadores es que la mayoría de los divulgadores no hacen eso. Hoy en día no hace. Hay alguno que sí. Hay alguno que sí. Una a mí pregunta. me consta que vos eso no lo haces. Carlos, una pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de definir si una fuente no es falsa? Qué pregunta, ¿eh? La verdad que esa es una tremenda pregunta. Te saqué de eje con esa. No, porque lo que pasa es que tenemos también que definir los criterios de verdad, ¿no? Claro. Eso me parece que es importante, definir cuál es el criterio de verdad. Exacto. ¿De qué hablamos? ¿De una fuente primaria, de una fuente secundaria? Yo puedo, por ejemplo, citar una bibliografía. A ver, te puedo citar Yo visité Ganímedes, ¿no? El pseudo Joseph Ibrahim, que a mí me parece que es totalmente falso, pero bueno, puedo estar citándola, pero no para avalar ese hecho, sino para decirte... ¿De dónde, cuál es la fuente? Estás hablando ahí. Puedo decir, por ejemplo, mira, Mario, un ejemplo del milenarismo, que es una tendencia religiosa,
que aparece generalmente a fines de siglo o terminando un milenio, un ejemplo de milenarismo lo encontramos en Yo visité Ganímedes. Bueno, fíjate que puede ser una fuente falsa o una fuente verdadera. Ajá. Es una fuente verdadera como testimonio literario de un milenarismo que lo que hace es reflejar ese milenarismo cuando en el libro aparece esa inminente guerra y Ganímedes como el paraíso al que se puede ir. Ahora, si yo el mismo libro, ¿no?, lo cito diciendo, bueno, esto demuestra que en Ganímedes hay una civilización avanzada, bueno, estoy hablando pavadas en realidad. Eso ahí obraría como fuente falsa. Por eso, esto bien. Que vos marcás viene muy bien, porque hay categorías que uno estudia en su momento en el periodismo, fuentes verdaderas, fuentes falsas, que depende para qué vos emplees esa fuente o qué es lo que quieras decir. Y algo creo que habíamos hablado hace unos programas, hace uno o dos programas anteriores, con el ejemplo de Marc Bloch, ¿no? Este gran historiador que formó parte de la Escuela de los Anales. Y él decía, dice, bueno, yo lo estoy parafraseando en argentino, ¿no? No decía, pero miren, acá estamos nosotros descartando los documentos apócrifos, y eso está mal. Porque los documentos apócrifos nos revela y nos lleva a otros niveles de investigación, que es ¿por qué? ¿Cuáles eran los intereses que llevaron a fraguar ese documento? Exacto. ¿No? Entonces, desde ahí, esa fuente también puede ser verdadera, aunque el documento sea apócrifo, depende cómo se utilice. Y vos fíjate que en la historia, yo me acuerdo hace mucho tiempo en el secundario, cuando empezábamos con esas definiciones de historia, la narración verídica y cronológica de los hechos del pasado del hombre, ¿no? Y uno repetía como loro. Y entonces te decían, hay dos fuentes, los monumentos y los documentos. Los monumentos son todas aquellas construcciones que nos revelan que pudo haber una forma de cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te ponían el ejemplo del Neolítico, la piedra nueva o la piedra vieja. Y después te decían, los documentos, por el contrario, es cuando ya esa cultura se da a entender por escrito. Pero resulta que una piedra también es un documento para un geólogo. O sea, ¿por qué? Porque en este caso un documento mudo, Claro, porque este geólogo extrae un montón de información que yo no tengo la menor idea. Claro. Porque no soy geólogo. Claro. ¿No? Entonces, los límites se diluyen en cuanto a la interacción de quien observa ese documento. Esa piedra es un verdadero documento. Obvio. ¿No? Obvio. A veces aparece en un monumento también un documento de las famosas estelas egipcias. Pero me parece importante también poner en crisis estas categorías tan segmentadas, ¿no? Como esto que vos decías, cuando una fuente es falsa y cuando es verdadera. Sí, a ver, hay cosas que son muy groseras y uno me dice, che, no, esto no puede ser. Esto no puede ser. Y yo siempre, yo contaba una de esas calabreadas que hacíamos de pibes, pecado de juventud, si se quiere, cuando estudiábamos periodismo, en la redacción de un diario de acá de Mar del Plata. Un día estábamos tomando un café bastante frío, que lo había hecho una compañera y estaba bastante frío, creo que algunos efectos alucinógenos produjo ese café frío y quemado. Y entonces, claro, resulta que quedaba un espacio. Había que cerrar el diario. Había que cerrar el diario. Entonces uno dice, sí, ponemos que apareció un plato volador de más o menos a las 7 de la tarde desde la zona del mar hacia el continente, por arriba de Colón, sobrevolando los lobos marinos, ¿viste? El monumento. Y nos pareció una joda bastante linda, ¿viste? Bueno, qué sé yo, ya que está café frío y quemado de por medio, vivimos ahí. Bueno, y vos sabés que eso a mí me sirvió para comprobar una cosa interesantísima. A ver.
LU6 al día siguiente levanta la información. Y alguno la lee. Pero claro, la verdad que los periodistas, mucho en serio, tampoco se toman maldad, pero leyeron. Sí. A la tarde. Creo que fue antes del programa de Zanoli, me parece que fue. Mirá, no. Estoy apelando a mi memoria. ¿Vos podés creer que hubo gente que llamó a la radio contando de qué color era el ovni, cómo lo habían visto? Y obviamente yo no pude más y llamé y dije, no, miren, esto no existió, en realidad esto fue una broma. Y llamaron diciendo, no fue ninguna broma. Dice, siempre están los escépticos y qué sé yo, qué sé en cuánto. Y ¿Vos sabés, verdad, Mario, vos sabés que hay una historia sobre lo que estás contando? Que a su vez a mí me la contaron. No voy a decir las fuentes, como mal periodista no las digo. No, como buen periodista hay que respetar la fuente. Está muy bien. Vos sabés que Cheovni, ¿te acuerdas de la película Cheovni? Hace unos cuantos años atrás. Sí. Bueno, Cheovni se hizo después de que pasó el famoso caso Vidal en la Ruta 2. ¿Te acordás ese matrimonio? Sí, que iban en un Peugeot 403, que se fueron se lo llevaron a México, y después el auto no volvió porque se lo llevó la NASA a investigar. Sí, vos sabés que era una creación del muñeco mateico. ¿Sabías vos? Sí, es más, al tiempo después salió, inclusive. Vos sabés que yo me acuerdo que hicimos un programa sobre la película Cheovni. El que me ayudó a ver la película Cheovni con otros ojos metafóricos, digamos, fue nuestro amigo Rubén Morales. Porque yo esta película me parece una verdadera porquería. Y me dice Rubén, mirá, me dice, no te olvides que los tipos se fueron a filmar a Inglaterra cuando no había recursos, en la época de los Beatles. Y dije, la puta, tiene razón. Ahora, fue como ejercicio de marketing, fue impresionante. Fue impresionante. Hasta el día de hoy hay gente que me dice ese caso fue real. Sí. A pesar de que no saben cuál es hay gente que lo dice, y ojo, algún investigador de prestigio se ha enojado conmigo después de haber hecho ese programa. Le digo, bueno, che, no te enojes. Le digo, hacemos una cosa. Salí vos al aire y da tu punto de vista. Claro, o sea, no hay ningún problema. Por supuesto. ¿No? Pero sí, además tiene todos los elementos míticos el caso Vidal, que vos fíjate que aparece en el libro de Anganuzzi, vienen para Mar del Plata, en otro libro no vienen para Mar del Plata, van para otro lado. O sea, hay un auto, bueno, pero aparecen elementos que son, ¿por qué tuvo tanta fuerza el caso? Porque reúne muchos elementos míticos. Sí. No, esta niebla que aparece a las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Es en una zona que hay niebla. Se ve que la persona que lo creó pasó por ahí en horas de la madrugada. Pero además, fíjate que la niebla tiene un valor dentro de la mitología muy fuerte, ¿no? La niebla marca lo liminal. Claro. Yo creo que eso es lo que ha pegado tanto en el caso Vidal. La cuestión arquetípica. Las 3 de la mañana, yo cuando era chico decían que era la hora del diablo, ¿no? Porque era la hora opuesta a la crucifixión de Cristo. Entonces, eso está muy grabado en la mente de la gente. 3 de la mañana, niebla, aparecen en México. Además, creo que el auto de Cheovni era el mismo auto. Era un Peugeot también, ¿no? Era un Peugeot 403, claro. Sí, y ahí, la verdad que como ejercicio de marketing para porque después se llenó, después todo el mundo fue. Cuidado, y después con el tiempo le fueron agregando cosas, porque dijeron que el techo del auto tenía 3 círculos marcados. Pero si llevó la NASA, ¿cómo lo vieron? Si el auto automáticamente lo transportaron hasta México, ¿cómo es que le vieron los símbolos en el techo? Es verdad, porque después también hay una versión que dice que se lo quedó la CIA y le devolvieron un auto igual. Sí, tenés razón, sí. Mario, tengo un par de cosas para leerte si querés. A ver. Escuchá, Carlos. Dale. Entropia Santería pone saludos, Mario, Alcides y Patricia. Muchísimas Ricardo gracias. Petric pone qué buenas reflexiones, buen programa. Gracias. Casa 8 MDP también, buenas noches, equipo. Daniel Ubaldo pone, hola Mario, interesante tema, un saludo al invitado. Muchísimo. Carlos, es para vos esto, Mario Velaira. Muchas gracias a todos, sí. Saludos Mario y equipo, gran programa, conectados con ustedes siempre.
Andrea Janet pone buenas noches. Foto 10 pone, Carlos, ¿en qué diario estabas? Crónica, El Atlántico. En signo de pregunta. Ajá. Bueno, Andaba por ahí la cosa. En realidad yo estaba haciendo una práctica, pero era por ahí la cosa, sí. No, por ahí. Vamos a esperar que se mueran todos, después te digo. Para después hablar. Sí, pero me acuerdo que yo estaba terminando en ese momento, ya muy poquito, y nos llevaban a hacer práctica. Estuvimos en el UCI haciendo una práctica y estuvimos ahí en el Atlántico. Me acuerdo que era un viernes, una cosa así. Y bueno, y nos mandamos ese macaneo. Yo no trabajé en el Atlántico o en Crónica. Hice sí en uno de esos diarios una práctica, poquitos días, y fue muy divertido. La verdad que fue muy divertido, porque además esto, que parece una pavada, a mí me permitió entender la llamada teoría del rumor en periodismo, ¿no? Porque sin querer se puso, claro, como en práctica. Ahora, ¿esto descalifica el fenómeno? No, de ninguna manera, no lo descalifica, porque por algo semejante rumor tuvo tantas resonancias, ¿no? ¿Y qué es lo que pudo haber pasado ahí? Exacto. Gente que buscó notoriedad, y alguno habrá buscado notoriedad. Otro capaz que puso a pensar y vio algo raro y dijo, es esto, qué sé yo. Vos sabés una cosa, Carlos, lo que noto yo, ¿no? Lo personal. Vos sabés que en esto de la ufología los investigadores tienen diferentes criterios. Yo los escucho a todos absolutamente. Antiguamente, la gente, alguna de las personas que decían haber visto fenómenos de este tipo inusuales, sí querían algún tipo de notoriedad, obviamente. Sí, Vos sabés que hoy se reinvirtió. Es como está la otra cara de la moneda. Ahora no te lo hablan, no te lo dicen abiertamente. Simplemente te lo comentan si es que te toman confianza como persona. Sí, yo creo que eso pasa porque también hubo algún, como te decía, algún investigador, divulgador, que ha traicionado la confianza. Sí, ¿no? Sí. Pero nos encontramos a veces cuando reunís el rol de investigador y divulgador está bueno porque la investigación te da herramientas para poder volcarlas a la divulgación. A mí me interesa la divulgación, sobre todo por esto, ¿no? Y por todo lo que se desata. Yo me acuerdo, mirá, una vez en la radio en la que hacíamos el programa acá en Mar del Plata, en GDS Radio, hicimos 2 programas sobre la Tierra plana. Uy, la Tierra plana. Bien. Claro, pero resulta, oye, yo no soy terraplanista, pero no importa. Vamos a entrevistar. Espera un minutito. Sergio, si estás escuchando, atende, porque Sergio es terraplanista. Bueno, no importa. Continúa, por favor. No, está bien. Mira, yo te voy a decir, yo no lo conozco a Sergio, pero te voy a decir de mis amigos un tipo muy inteligente, muy inteligente. Los tipos ponen en jaque algunas cosas y dicen, bueno, a ver, esto yo lo estudié bien o no. Pero a lo que voy es que yo no soy terraplanista y le hice una entrevista a Guillermo Wood, que es un arquitecto chileno con el que nos hemos hecho amigos, inclusive. Él sabe cuál es mi posición. Fue un programa de muchísima audiencia. ¿Vos podés creer que gente amiga del terreno de la ufología diga, no, yo ahora me colgaron entrevistas agendadas? Yo digo, ¿qué actitud más sectaria, viste? Porque te tomaron como terraplanista por eso. Pero lo que pasa es que me parece que hay una mentalidad muy restringida en ese aspecto, muy fundamentalista, muy sectaria. Yo puedo sentarme a hablar con alguien que no es de mi ideología política y no por eso voy a adherir a otra ideología. Sí, obvio. La verdad que fue muy interesante la entrevista que le hicimos a Guillermo, porque la idea era conocer cuál era la cosmovisión de alguien que había estudiado o que había adherido a esta. Mira, te puedo hacer escuchar, no sé, vos me dirás si sale, pero te voy a hacer escuchar parte de la entrevista, un pedacito. Dale. La primera es la siguiente. Ese es Guillermo. Dicho el hecho
o dado el hecho que la ciencia no es creencia, sino que es constatación de los fenómenos para tener certeza y poderlos demostrar, dos preguntas. La primera, ¿cuál es tu propia, íntima y personal constatación y por lo tanto certeza de que la Tierra es un cuerpo esférico situado en el espacio sideral? ¿Y cómo podrías demostrarlo? Y pregunta 2, ¿cuál es tu propia, íntima y personal constatación de que la Tierra gira sobre sí misma y se traslada en torno al Sol? ¿Y cómo podrías demostrarlo? Bien, o sea, formulás las preguntas para que la respondamos o es como una pregunta, como un disparador, digamos, para seguir avanzando sobre esto que decíamos. Claro, no, y por supuesto es como se hacían los concilios, ¿no? Los famosos prenotandos, es decir, establecer cuando decimos algo qué es lo que estamos diciendo, porque si no se torna por ahí una charla babélica. Claro. En cuanto a lo que es la constatación. Correcto. ¿A qué voy con esto? En que yo creo que si nosotros somos sensatos y objetivos, esto con nosotros mismos, no se nos puede afirmar ni tener certeza de que somos un cuerpo esférico situado en el vacío sideral. Por lo tanto, somos hombres de fe y de creyentes. Somos creyentes en lo que nos enseñaron y lo que aprendimos. Igual. Bueno, él ahí, en este caso, Sí. lo que está... Porque la pregunta venía... Puse ese pedacito a modo documental. La pregunta venía acerca de cómo podía afirmar eso teniendo en cuenta la postura de diferentes científicos y en realidad la medición que había hecho Eratóstenes, bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría. Exacto. No, entonces, él ahí Que erró por muy una parte- poquito, ¿eh? Le erró en un 2%. Claro, pero ahí Guillermo Wood lo que está diciendo es ¿cómo podemos afirmar tal o cual cosa? Como diciendo, che, revisemos. Obviamente hay cosas, no coincido, pero me parece que es importante la honestidad del divulgador, de decir, Claro. bueno, claro. yo parto de esta Exacto. premisa intelectual, él sabía y sabe que yo no soy terraplanista, pero eso no impide darle voz a alguien que está explicando algo. Voy a ver si Exacto. acá él habla un poco de lo de Eratóstenes. No podemos demostrar, no podemos constatar, tenemos que suponerlo. Ya, supongamos que Eratóstenes existió y que lo que nos dicen de Eratóstenes es cierto. Entonces tenemos otros problemas. Primero, ¿cuál es la distancia de Siena a Alejandría? Claro. Ya, no sabemos. La distancia... Son Sí, más o menos 800 kilómetros. Sí, 800 kilómetros. Y en el siglo II antes de Cristo, ¿cómo mediste la distancia de Siena a Alejandría? No, obviamente kilómetros no, porque no se usaba el sistema métrico decimal, claro, se usaban claro, otras unidades de medida claro. equivalentes. Claro. Se usaban los estadios. Los Pero nadie estadios. sabe Los qué son estadios, así es. Si eran griegos o eran estadios romanos, que no eran lo mismo. Ahora, ¿cómo los mediste? La tradición dice que usó a un pelotón que tenía un paso regular de marcha. No, suena divertido, ¿no? Bueno, así, amigos queridos, les tengo malas noticias. La historia está llena de cosas divertidas. Pero el tema de Eratóstenes es su mayor, lo que básicamente no nos enseñaron, y Carl Sagan tendría que habernos dicho, que el modelo de Eratóstenes asume que los rayos solares caen paralelos sobre la superficie de la Tierra. Similar, por lo tanto, los rayos solares caerían similar a lo como sería que tú estés en medio del campo en ocasiones de que está lloviendo intensamente, que está lloviendo, ¿ya? Tú ves cómo cae agua a todo tu alrededor. Pero los hechos objetivos, observables, comprobables, es que los rayos del Sol son divergentes. Y resulta que, por lo tanto, los cálculos de Eratóstenes son coincidentes del mismo modo si tú estimas, por lo tanto, con los números de Eratóstenes, una Tierra plana y un Sol cercano. Y te va a dar los mismos cálculos de Eratóstenes. Y eso a ti no te lo enseñaron cuando estabas en el colegio, ni a mí, ni probablemente a ninguno de los auditores.
Bueno, la nota esa, Ajá. te cuento que dura casi, voy a cerrar acá la computadora, la nota esa dura como 2 horas. Qué bien. Es muy interesante porque después nos metimos en, cómo funciona el modelo de Eratóstenes. El cómo funciona programa modelo se llamaban Las Puertas de Magonia, ¿no? A las puertas de Magonia, puertas un viaje de a la frontera Magonia. de lo imaginal. Uh, Y te cuento, esa entrevista la realizamos el día 13 de abril del 21, o sea, en plena pandemia. Fue muy interesante, fue una charla muy amena. De hecho, yo decía, bueno, fenómeno. ¿Y cómo me explicás entonces, yo que soy radioaficionado, yo hablaba con los cosmonautas de la estación Mir? O sea, fue una entrevista con mucho respeto, eso es a lo que voy. ujú. Vos no tenés por qué coincidir con el entrevistado. Claro. Y no Claro. significa que uno tenga que entrevistar a alguien para, como decimos acá en Argentina, para bardearlo. Eso me parece una falta de respeto. Totalmente. De hecho, yo tengo un intercambio muy, muy bueno con este arquitecto. Estamos en posiciones distintas, pero realmente yo esto lo pongo como... ¿Por qué lo pongo como ejemplo de entrevista? Yo no soy ejemplo de nada. Lo pongo como ejemplo de entrevista por lo que me pasó después. Ajá. Después de esta entrevista, a mí se me cayeron montones de notas. Gente que me decía, no, bueno, pero si lo llevaste a este terraplanista, a mí no me saques al aire. Claro. Bueno, no querés que te saque al aire, no te saco al aire. No me vas a venir a condicionar. Por ¿viste? supuesto, ¿no? Aquí habla cualquiera, como en tu programa, Claro que Mario. En tu programa uno escucha todas las posiciones y me parece que es lo más rico que puede haber. Tengo Totalmente. acá un par de mensajes totalmente. más si quieren escuchar. A ver. Dale. A ver. Acá Daniel Ubaldo pone, hola Mario, el caso Vidal no es tal como nombra, pero tengo un testimonio consciente del relato. ¿Será mentira? Alejandra María García dice, muy interesante el programa, saludos a Mario y Carlos. Y Daniel pone de nuevo, la fuente es muy fuerte, por primera vez lo digo públicamente. El tema del caso Vidal yo lo conocí así. Y lo conocí más porque en determinados momentos el propio Muñeco Mateico lo dijo. Sí, No él lo dijo, es recuerdo verdad. exactamente en qué programa. No. En este momento no me lo acuerdo porque hace muchísimos Pero años. es que el muñeco, si me permitís, Mario, antes que se me vaya, porque viste, yo ya cumplí 60 el domingo y se me van las cosas de la cabeza. El otro domingo, el 29. Bien. Y no, pero es que el muñeco se presentó como un pariente de Vidal en Sábados Circulares. Tenés razón, Mancera, Cuando Pipo no lo Mancera. identificaban todavía como el muñeco mateico. Sí. ¿Viste? Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque yo digo, la investigación ufológica también debería comprender por qué alguno lo lleva a hacer esto, lo que decía Mar Bloch, ¿no? ¿Cuáles fueron las motivaciones para hacer una truchada o no? Y además otra cosa que es interesante es la adhesión cuasi religiosa a una posición o a otra. Exacto. Eso también es interesante, ver por qué Exacto. pasa, Ujú. ¿no? Sí, sí. Y yo, Ahora- vos sabés que en esto, yo quiero rendirle un homenaje a Lorena Ciarrata. La amiga Lorena. Porque vos sabés que en el año, en diciembre de 2020, Ujú. en un programa que le habían invitado a Marrante y le invitaron a Oriol, un pintor Ujú. catalán, y a mí, Sí. hubo, en un momento, claro, como yo soy una persona ciega, soy la verdad, la primera persona ciega en investigar la cuestión ufológica Sí. en Argentina y creo que en América Latina en general, desde hace mucho tiempo. El único no, porque no es así, pero sí la primera persona. Entonces me llamó a mí Lorena para ver qué opinaba de determinadas cosas. Ujú. Y Oriol presentó sus pinturas. De hecho, mi esposa lo que hizo fue, mi esposa estuvo trabajando conmigo prácticamente 2 semanas para ese programa. Ajá. Estuvo en la plastilina artesanal, que es una plastilina con otro tipo de textura. Estuvo haciendo en forma tridimensional, en forma volumétrica, las obras de Oriol para que yo tuviera un acceso a lo que Oriol se había hecho. Bueno, es que Claro.
cuando Oriol se enteró que yo iba a estar, él se quiso bajar del programa. Epa. Dijo, no, yo no voy a hablar de mis trabajos, se viene una persona, una cosa muy rara. Después se quedó Oriol y estuvimos charlando, pero Lorena tuvo una posición muy firme. Dijo, mirá, le dijo, a mí no me condiciona nadie, si vos te querés bajar, bajate. Carlos Matos va a seguir estando porque es tan invitado como vos. Ujú, Y yo ujú. esa postura ética la valoro mucho. Sí, Porque es a mí me verdad. parece que lo peor que podemos hacer los divulgadores, los periodistas, es dejarnos condicionar, ¿no? Decir, bueno, qué sé yo, no sé, a ver, yo no soy etista, Mario. Hay Ujú, gente que vos has ujú. entrevistado que tiene una Sí, posición sí, etista. sí, una Es posición un- tomada. Sí. es un neologismo que el amigo Rubén Morales un día dijo, no digas etista porque te contradecís a vos mismo cuando decís que hay que hablar claro. Y tiene razón. Así que, digamos, yo no adhiero a lo que se llama la hipótesis extraterrestre entendida así en los años 70. Bien. Pero no tengo ningún problema en sentarme a charlar supuesto. con una persona que adhiere a esas posiciones y conocer su punto de vista. Absolutamente ningún inconveniente. Te pregunto algo, Carlos. ¿Es tan difícil convivir entre ideas diferentes? Yo creo que ¿Cuesta no. tanto? Yo ¿O creo es que el no. Yo creo narcisismo que, pues, es que hay intelectual mucha que nos lleva, inseguridad. que muchas veces nos lleva a pelearnos con el otro intelectualmente? A ver, ¿quién No, tiene pero la razón? Además nos estamos peleando por las corrientes ufológicas, ¿vos te das cuenta? O sea, Y vos, exacto, y después hay otra cosa no estamos importante. resolviendo el hambre del mundo, ¿viste? O sea, ubiquémonos también. Y encima nos Entonces, apartamos del tema, nos desfocalizamos, nos olvidamos del tema de los ovnis para hablar temas personales, ¿viste? De algo, sí, en la intimidad eso. totalmente de cualquier otra cosa. Exacto. Pero no, pero es como vos decís, es decir, y a mí por ejemplo, para mí la nota a Guillermo Buda, este arquitecto que te mostré hace un ratito, un pedacito de nota, porque la nota es muy Sí. larga. Sí. Para mí fue interesante entrar en la cosmovisión de quienes suscriben la hipótesis de la Tierra plana. Ujú. ¿No significa que yo adhiera? No, pero yo puedo sentarme tranquilamente a escuchar Obvio. sus razonamientos. Obvio. Cuando dicen, bueno, a ver, en un momento estuvimos hablando de que si la Tierra fuera esférica o esferoide, él decía, no se podría ver determinados edificios de Buenos Aires desde Colonia, por una cuestión trigonométrica, el comienzo de la caída a 1 grado a los 5 kilómetros después del Claro. horizonte, etc. O sea, digamos, uno puede sacar un montón de cuestiones y decir, bueno, a ver, voy a revisar lo que yo estudié, puedo modificarlo o puedo afirmarme Exacto. más. Pero a mí me parece que pasa por cuestiones muchas veces de inseguridad. Esperá que quiero hacer una aclaración, Mario, si me permitís. Sí, por favor. Cuando dije que yo no era atista, que no adhiero a la hipótesis extraterrestre, pues siempre tengo que aclarar esto. No me tilden de escéptico, o mejor dicho, no me tilden de negador. Sos un crítico, punto. Claro, exactamente. Sos un crítico. Exactamente. ¿Que pienso que puede haber vida en otros lugares? Sí, totalmente de acuerdo. Pienso porque la estadística apuntaría a eso. No creo que tenga algo que ver con el fenómeno ovni. Para mí el fenómeno pasa por otro lado, Ujú. no por ahí. Pero bueno, y hago esta aclaración porque, viste, siempre pasa. O dicen, vos sos un escéptico. Bueno, a ver, también Mira, aclaremos. igualmente, perdóname. Escéptico y negador no es lo mismo, ¿no? No, escúchame. Igualmente, digas lo que digas, yo todavía tengo un sueño desde la niñez, que es la de viajar en plato volador. Y lo digo, y Rubén Morales lo conoce a esto. Lo dije 1000 veces. Yo viajé en el Little Park. Acá en el Little Park, cuando funcionaba, viajé en un plato volador. Era más lindo que el Dumbo, te digo, ¿eh? Yo viajé en los cisnes, ¿te acordás que ellos quedaban vueltas? No, sí, Los patitos. Sí. No, quiero ser una especie de Daniel Fry. ¿Te acordás el libro de Daniel Fry? Que se lo llevaron. Estaba cerca de White Sand, allá en la base de lanzamiento de cohetes, cuando una noche salió a caminar y un tremendo ovni lo absorbió y se lo llevó a dar una vuelta. Mira, yo te digo, si hay un buen Cabernet, buenísimo, me encantaría, eso sí. Pero escúchame, si acaso Jacques Vallée no cuenta estos casos extraños de Sí. los
ovninautas, ufonautas que le dan galletitas ¿por qué no? O un sándwich. Sauvignon. Exacto. Un Cabernet Sauvignon. Y al final Pero- de cuentas, escúchame, el maná bíblico, ¿de dónde provenía? Vos sabés que estaría bueno inclusive hacer algún programa. Mira, primero que es una explicación que tiene que ver propiamente con la literatura hebrea. Ajá. Y la literatura hebrea apunta a determinados tipos, lo que es el tipo, el antitipo, pero sin entrar en cuestiones escriturísticas. Ujú. Si buscamos un apoyo físico, se habla que es un coleóptero el que produce lo que se conocía como el maná. Obvio. Ahora, una cosa es la producción material y otra cosa es el maná como símbolo, ¿no? Ujú. Siempre que nos metemos en estos temas bíblicos Es jodido, ¿eh? Es jodido. ¿Sabes pero por es qué? interesante, es Porque interesante. junto con el maná hay otras cosas que lo vamos a hablar en un futuro programa, si te parece bien. Dale, Porque sos sí, un gran perfecto. conocedor Mira, de ahora que esto. estamos justo cursando La pregunta es, ¿por qué Moisés los tuvo 40 años dando vueltas por el desierto? ¿Qué? ¿No tenían GPS? ¿Qué pasaba? Y ahí es donde aparecía el maná. Ahí la biblioteca no es pacífica, obviamente 40 es un número simbólico, ¿no? Obviamente, pero los tuvo un pero buen sí, tiempo. también hay muchos literalistas. Sí, es como vos bien marcás, o sea, hay muchos números que están significando determinada cosa. También podríamos... acá es como hablábamos un día acá en el programa, Mario, el relato del Arca de Noé, ¿es verdadero o falso? Y vamos a los criterios de verdad. ¿Qué es lo que quiere decir el escritor con el relato del Arca? De Noé con su mujer, sus hijos, sus 3 hijos, sus 3 nueras. Bueno, al hablar de una nueva fundación de la humanidad, lo que está hablando es que somos todos hermanos. ¿Eso es verdad? Sí, obvio, eso es verdad. obvio. O sea, Pero ¿es yo creo- literalmente cierto? Bueno, eso ya es Si otro me tema. disculpas, esa era una idea muy generalizada, porque Claro, hay relatos sumerios que nos hablan de Enkidu, Gilgamesh. porque... El Popol Vuh nos habla acá, del otro lado de América, de algo similar. Porque es un arquetipo, porque son relatos arquetípicos, y los relatos arquetípicos tienen verdades arquetípicas. Los Ajá. mitos nos cuentan grandes verdades. Lo que pasa es que hoy en día, positivismo mediante, Sí. o mejor dicho, enciclopedismo mediante y positivismo mediante, creemos que verdad es lo que aparece literalmente en una fotografía. Claro. Y las historias no son así. La historia no es una historia literal. Ajá. De lo que está tratando de relatar, de contar, es otra cosa. Pero bueno, por eso te decía, ¿te acordás cuando hablamos creo que fue el 6 de enero, el 5 de enero? Hablábamos de si los Reyes Magos, magos habían visto ovnis. Y yo decía que Exacto. no vieron un ovni. Por más que este divulgador del que hablamos, que tenía un programa en una radio de Buenos Aires, decía el ovni que guió a los Reyes. No, porque, a ver, del escrito no se deduce eso. Primero los magos eran astrólogos. Sí. Y como astrólogos conocían perfectamente el cielo. Sí. Al conocer perfectamente el cielo, si hubieran encontrado un objeto que no podían identificar, lo hubieran dejado consignado. Claro. Y no dejan consignado eso. Ahora alguno Claro. puede decir, bueno, en realidad ese hecho no ocurrió, es una cuestión literaria. Bueno, perfecto, no ocurrió. Tomemos la cuestión literaria. Si tomamos los elementos sincrónicos y diacrónicos de la literatura, para que la estrella de Belén haya sido un ovni, los Reyes Magos deberían haber dicho, che, puta, ¿qué es esto? Perdón por la No, está bien. ¿No? Está bien. Pero los Reyes Magos no dicen eso, no se muestran extrañados. Ajá. Reconocen que es una estrella que anticipa el nacimiento de un Mesías y la siguen. Bueno, entonces, cuando decimos un ovni, que es un objeto volador no identificado, es un objeto que debe verlo alguien Claro. y no saber de qué se trata, no Claro, identificarlo. Por lo claro. tanto, la estrella de Belén no es un ovni. Si lo analizamos desde el punto de vista semiótico, lingüístico, y acá voy a que sí la investigación de escritorio sirve. ¿Te digo algo? Ahora, ¿Te sí. puedo decir algo? Lo que Dale, yo dale. tengo, no tengo la convicción de decir es cierto, ¿no? Pero para mí fue el cometa Halley. ¿Qué querés que te diga? Bueno, hay hipótesis que pudo haber sido el cometa Halley. Ujú.
También hay, en realidad, hay algo que se repite, que lo han estudiado por computadora, que ahora voy a decir por qué muchos consideran que el cometa Halley no. Que consideran que es la conjunción de Júpiter y Saturno. Ahora, ¿qué pasa con los cometas? En aquel momento la astronomía y la astrología no eran dos cosas separadas, era una única ciencia. Sí. ¿Sí? Y los cometas siempre eran tomados como señales de algo malo. ¿Por qué? Porque los cometas aparecían y desaparecían, no tenían una trayectoria cíclica conocida, por lo menos en ese momento. Claro. Por eso, en realidad, los estudiosos bíblicos, que muchos además son científicos, yo recuerdo, por ejemplo, al obispo Alejandro Melián, de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que él trabajaba en la NASA. O sea, él trabajaba en la NASA, ya falleció, era obispo de acá en Argentina, en Sudamérica, y él suscribía la idea, ¿no? Porque obviamente para él, como para muchos, para mí también, o sea, para mucha gente, muchos de los que nos escuchan, seguramente para vos también, la ciencia y la fe no son cosas opuestas, pueden ser perfectamente complementarias. Alejandro Melián suscribía la idea de esta conjunción como una posible hipótesis, que podría haber sido la conjunción de Júpiter y Saturno, que aparecen varias veces unidas, digamos, ¿no? Y eso se manifiesta, y por medio de un trabajo en la computadora, inclusive aparece sobre la zona de Jerusalén, tomando hipotéticamente el lado desde el que venían los Reyes Magos. Esos son trabajos muy interesantes. Simplemente para ver qué apoyatura física puede tener muchos de esos relatos, ¿no? Pero los relatos que tratan de explicar es otra cosa. Claro. A ver, te cierro con esto lo de la estrella. Lo que trata de decir el relato bíblico es que Jesús, para quienes somos creyentes, le habla a cada uno en el lenguaje que puede entender. Por ejemplo, a los pescadores, a Pedro, a los pescadores les habla a través de una gran pesca que aparece en el Nuevo Testamento, una pesca tan grande que casi se le revientan las redes. ¿No? A los magos, de Magens, que eran astrólogos, estrelleros, les habla a través de esa estrella. Si lo hubiera hablado a través de la estrella de los pescadores o a los magos a través de una pesca grande, bueno, no hubiera sido efectivo el mensaje, por así decirlo. Totalmente, ¿no? Es de eso de lo que se trata. Eso me acuerdo de verlo inclusive cuando estudiábamos con mi señora en la Universidad de Balamán, que es una universidad del Líbano. Lo hacíamos a distancia, por supuesto. Allá por el 2008 estudiamos justamente escriturística y Biblia. Es una universidad de la Iglesia Ortodoxa. Y me acuerdo esto, ¿no? Una de las cosas que se hablaba era de cuál es la intención del que escribe, más allá de la apoyatura técnica. Lo que pasa es que, bueno, si quieres empezar a encontrar cosas raras, ahí puedes encontrar cosas raras en todos lados, pero es un poco más simple el tema. Carlos, mira, se nos fue el tiempo, pero vamos a hacer algo. En mayo vos me vas a tirar una fecha que puedas, un lunes que puedas. Sé que sos una persona altamente ocupada. Y hablamos de estos temas, ¿qué te parece? Dale, sí, bueno, que soy ocupado, eso hago cáscara nada más, ¿viste? Pero bueno. Lo que sí quisiera, primero, desearles unas felices Pascuas a todas las personas este domingo, a quienes pertenecen a la Iglesia Católica Romana, a las iglesias evangélicas, a las iglesias cristianas de Occidente, y a los queridos ortodoxos, yo soy ortodoxo, unas felices Pascuas para el domingo que viene. Este domingo fue Domingo de Ramos por una cuestión de calendario, que eso también después te lo puedo contar en otro programa. Bien, espera, antes de irte. No hubo una diferencia. Escúchame, antes de irte, nos van a decir algo. A ver. Un par de mensajitos más. Dale. Casa 8 acá pone acá el chofer, muy interesante este tema. Las fotos de la Tierra esférica desde el espacio serían trucadas. ¿Cuál sería el sentido de mentirnos? Foto 10 pone Carlos Matos, es brillante. Unos aplausos. Saludos Mario de equipo, Sergio Cárdenas. Gracias Sergio y gracias a todos los que con mucho gusto nos han enviado sus mensajes. Muchísimo. Igualmente yo siempre digo, si aquella persona que escucha tiene ganas de acrecentar el conocimiento que tenemos
utilizando nueva información, pueden enviarlas también, ¿eh? Obvio, Gustosamente Sí, sí. Pero los WhatsApp de la leemos al radio. aire. Acá queremos aprender todos. Es que siempre uno aprende. Vos es que en realidad, para mí, y cierro la parte del rol del divulgador, yo sigo este axioma cuando estudiábamos periodismo. Había alguien que decía, che, si no sabes de un tema, escribí un libro. Y esto no era por versear, era porque Sí. escribir un libro te lleva a investigar. A investigar, exacto. Exacto. Y sobre la Exacto. foto esta que decían de la Tierra, no, aclaro, yo no, mi posición no es terraplanista. La posición terraplanista era de la persona a la que entrevistamos hace 5 años. Ujú. Pero digo, yo les agradezco a los terraplanistas que pongan muchas veces en cuestión y en jaque cosas que hace que debamos verdaderamente revisar algunos de los postulados que hemos Postulado que aprendido, tenemos, ¿no? exacto. Parece que tenemos que empezar a tomar, a agradecernos recíprocamente y bajar las armas, che, que ya bastante complicado está el mundo. En serio, es verdad eso. Carlos, muchísimas gracias como siempre. Sos un libro abierto. No sos el libro gordo de Petete, pero sos un libro abierto, hermano. ¿Qué querés que te diga? Nos gustan las mismas cosas, Mario. Che, un fuerte abrazo para vos, para los amigos de la radio, para los oyentes y Gracias. dale, en mayo nos encontramos. Nos en mayo encontramos para- en mayo, es el punto de unión. Cita con para Rama. juntar estos temas. Un fuerte abrazo, Un Mario. fuerte abrazo también para vos. Buenas noches. Lo interesante de divulgar, ¿no? Yo muchas veces me pongo a pensar si lo que se divulga es realmente convicción propia o es la idea que se tiene en base al conocimiento que se va asimilando a lo largo de esto. Los que tenemos muchos años en esto realmente nos llevan a pensar muchas veces y a dudar, obviamente, ¿no? Como decía Pascal, ese filósofo de la antigüedad, el que duda y no investiga se torna no solo infeliz, sino también injusto. Y es feo ser infeliz como ser injusto. Así que bueno, continuamos con Misterios, Noches de Misterio. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 21 horas y muchas gracias por su compañía. Buenas noches. Los esperamos en el próximo programa de Noches de Misterio.